Dante llegó a la vida de Sandra en un momento crucial, aunque ni ella ni él lo sabían. Sandra, una joven de 22 años, había crecido en un ambiente lleno de desafíos, pero siempre se había mantenido resiliente. Vivía en una casa modesta en los afueras de la ciudad con su pareja, Carlos, un hombre trabajador que a menudo era serio y reservado. Sin embargo, había algo faltante en su vida: compañía, afecto genuino y una chispa que iluminara sus días. Fue en un lluvioso martes de octubre, mientras caminaba de regreso a casa después del trabajo, que Sandra encontró a Dante. El perro estaba acurrucado bajo un puente, temblando de frío y visiblemente hambriento. Era un criollo, con pelaje corto y marrón que tenía manchas blancas desiguales, orejas grandes y una mirada que transmitía una mezcla de tristeza y esperanza. Sus costillas marcadas contienen historias de abandono, pero también de resistencia. Sandra, conmovida, se detuvo. «Hola amiguito, ¿estás solo?», le dijo, inclinándose con cuidado. Dante levantó la cabeza, sus ojos marrones la miraron con desconfianza al principio, pero pronto brillaron con curiosidad. Sandra extendió un trozo de pan que había guardado en su bolso. Dante, al principio dudoso, finalmente se acercó cautelosamente y tomó el pan con delicadeza. Fue entonces cuando Sandra decidió: no podía dejarlo allí. «Vamos, ¿quieres venir conmigo?», dijo suavemente, y el perro, como si entendiera cada palabra, se puso de pie y comenzó a seguirla. Ese día marcó el inicio de un vínculo que ninguno de los dos sabía que sería vital para ambos. Carlos, al llegar a casa y ver al perro, no se mostró particularmente emocionado. «¿Otro gasto, Sandra?». «Apenas nos alcanza para nosotros», dijo, pero insistió Sandra. No podía dejarlo ahí, Carlos. Tiene derecho a una vida mejor. Además, no comerá mucho. Se ve listo para cuidar la casa. A regañadientes, Carlos aceptó, aunque dejó claro que no tenía intención de encariñarse. Dante rápidamente se adaptó a su nuevo hogar, demostrando ser un perro inteligente y leal. Sandra lo llevó al veterinario al día siguiente, gastando parte de sus ahorros para asegurarse de que estuviera sano. Esa primera noche, Dante durmió al pie de su cama, como si entendiera que había encontrado su lugar. Desde entonces, se convirtió en su sombra, siguiéndola a todas partes y respondiendo con entusiasmo a cada caricia y palabra amable que le dedicaba. Sandra, por su parte, encontraba en Dante una fuente de alegría pura, algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Dante tenía una energía juguetona pero sabia. A pesar de haber vivido en la calle, no era destructivo. Le gustaba pasear con Sandra por las mañanas y dormir junto a sus pies mientras ella leía o hacía tareas del hogar. Carlos, sin embargo, seguía distante, apenas tolerando al perro. Dante parecía percibir esta frialdad, y aunque no lo provocaba, tampoco buscaba su atención. A medida que pasaban los días, Sandra notaba algo más. Dante parecía ser más que un simple perro. Tenía una forma de observarla, de seguirla con la mirada como si comprendiera sus emociones. Cuando Sandra se sintió sola o angustiada, él estaba allí, apoyando su cabeza en su regazo o moviendo suavemente su cola para animarla. Era como si Dante entendiera el papel que debía cumplir en su vida, uno que iba más allá de lo que Sandra podía imaginar. La relación entre Sandra y Dante floreció, con el perro mostrándole un amor incondicional que le devolvía fuerzas para enfrentar su día a día. Su lealtad y carácter protector comenzaron a salir a la luz en pequeños detalles. Ladraba cuando alguien desconocido se acercaba demasiado a la casa. Vigilaba cada movimiento de Carlos cuando éste discutía en voz alta y se aseguraba de estar siempre entre Sandra y cualquier posible peligro. Incluso si éste era solo imaginado por él. Pero Dante no era consciente de que pronto enfrentaría el mayor desafío de su vida, uno que pondría a prueba su amor y su instinto protector, sellando para siempre su lugar como el ángel guardián de Sandra. Dante, como buen criollo,
tenía una mezcla de características que lo hacían único. Aunque no podía asociarse directamente con una raza específica, su inteligencia, lealtad y capacidad de adaptación eran innegables, cualidades muchas veces sobresalientes en los perros mestizos. Su mirada siempre transmitía tensión, y su cuerpo ágil y resistente era una clara muestra de la vida que había llevado en las calles. Dante era un perro observador, siempre alerta y con una personalidad que combinaba curiosidad y serenidad. Tenía una rutina peculiar, le gustaba sentarse en el patio trasero y observar el vecindario, como si todo lo que sucedía alrededor fuera de su responsabilidad. También disfrutaba explorar, metiendo su hocico en cada rincón de la casa y olfateando con interés cualquier objeto nuevo. Sandra, su dueña, rápidamente comprendió que Dante no era solo un perro, era un compañero. La conexión que habían establecido desde el momento en que lo encontró bajo el puente se fortaleció cada día. Su presencia llenaba un vacío emocional que Sandra llevaba cargando mucho tiempo. En él se encontraba consuelo, compañía y una fuente de alegría constante. Por otro lado, Carlos, aunque inicialmente distante, empezó a notar algo especial en Dante. A pesar de su actitud ruda, el perro nunca mostró agresividad hacia él, aunque tampoco buscaba su afecto. Dante parecía entender perfectamente quién necesitaba su protección y quién no era del todo confiable. Los días en casa con Dante estaban llenos de momentos que reflejaban su carácter. Por las mañanas, esperaba pacientemente a que Sandra terminara su café antes de salir al pequeño patio para jugar con una pelota vieja que ella le había conseguido. Era una escena sencilla, pero en esos momentos Sandra podía olvidarse de sus preocupaciones y reírse con las ocurrencias de Dante. Por las tardes, cuando Sandra trabajaba en su computadora, Dante se tumbaba a su lado, como si entendiera que su simple presencia podía hacer que ella se sintiera acompañada. Aunque Carlos no participó mucho en estas actividades, hubo un día en particular en el que se sentó en el patio con Sandra y Dante. El perro, percibiendo el raro momento de calma, se acercó a Carlos con una pelota en el hocico, esperando jugar. Carlos, sorprendido por el gesto, terminó lanzando la pelota un par de veces. Fue un momento pequeño, pero Sandra lo notó. Aunque Carlos nunca lo admitiría, parecía que Dante estaba empezando a ganarse su respeto, si no su cariño. Dante también tenía sus hábitos únicos. Le gustaba observar la televisión cuando Sandra ponía documentales de animales, algo que a ella le parecía adorable. Por las noches, se aseguraba de hacer una ronda por la casa antes de acomodarse en su cama en la esquina del cuarto. Ese sentido de responsabilidad era parte de su naturaleza, y Sandra lo apreciaba profundamente. Sin embargo, lo más notable era su habilidad para leer las emociones de Sandra. Si ella llegaba a casa molesta o triste, Dante se mantenía cerca, siguiéndola como si quisiera asegurarse de que no estaba sola en sus problemas. El vínculo entre Dante y Sandra era profundo, un lazo forjado por el cariño y la gratitud. Él había encontrado un hogar, y ella había encontrado un amigo leal. Pero aunque Dante era una fuente de alegría, también parecía tener un instinto protector que crecía con el tiempo. Este instinto pronto sería puesto a prueba en un momento que cambiaría la vida de Sandra para siempre. La noche en que Dante demostraría la magnitud de su amor y lealtad comenzó de forma tranquila, como tantas otras. Sandra había tenido un día complicado en el trabajo y apenas había intercambiado palabras con Carlos, cuya actitud parecía más fría y distante que de costumbre. Sin embargo, ella estaba acostumbrada a la tensión en el ambiente y trataba de concentrarse en sus propias tareas. Esa noche, después de cenar, se retiró temprano al dormitorio, buscando la paz que tanto necesitaba. Dante la siguió, como siempre, acomodándose cerca de la puerta. A mitad de la noche, un fuerte ruido rompió el silencio. Carlos, visiblemente alterado, entró en la habitación exigiendo explicaciones sobre algo que Sandra no entendía.
Su tono rápidamente se tornó agresivo y Sandra trató de calmarlo, pero sus intentos parecían avivar aún más su ira. La discusión escaló, y Carlos, en un acto de furia descontrolada, tomó un puñal de un cajón cercano. Sandra retrocedió, paralizada por el miedo, mientras Carlos avanzaba hacia ella con el arma en la mano. Dante, que había estado observando la escena desde su posición en el pasillo, reaccionó instintivamente. Con un gruñido profundo que Sandra nunca antes había escuchado, el perro se lanzó entre Carlos y su dueña, interponiéndose como una barrera protectora. Carlos, fuera de sí, intentó apartar al perro, pero Dante se mantuvo firme, bloqueando cualquier acercamiento hacia Sandra. El perro recibió el impacto del objeto en varias ocasiones, pero nunca retrocedió. Su mirada reflejaba la decisión inquebrantable de proteger a quien tanto amaba. Los gritos y la conmoción alertaron a un vecino cercano, quien decidió intervenir llamando a las autoridades. Mientras tanto, Sandra, en medio del caos, aprovechó un momento de distracción para salir corriendo al pasillo y buscar ayuda. Aunque herido, Dante continuó asegurándose de que Carlos no pudiera seguirla ni acercarse a ella. Cuando finalmente llegaron los agentes, encontraron a Sandra a salvo, ya Dante aún cumpliendo con su deber de protección. Carlos fue retirado del lugar y la situación quedó bajo control. Sandra corrió hacia Dante, llena de preocupación y emoción. Aunque había recibido algunas heridas en su intento de protegerla, su energía y devoción permanecían intactas. En ese momento, ella comprendió que Dante no solo era su compañero, sino un verdadero guardián. Esa noche cambió todo, dejando una lección imborrable sobre el poder del amor y la lealtad. Tras aquella noche llena de tensión y valentía, Sandra tomó una decisión definitiva: su bienestar y el de Dante debían ser su prioridad. Al día siguiente, inició el proceso de dejar atrás aquella relación dañina. Con el apoyo de las autoridades y la ayuda de amigos cercanos, Sandra pudo obtener el espacio y la seguridad que necesitaba. Dante, aunque mostraba algunas señales de incomodidad por las heridas sufridas, seguía mostrando su carácter resiliente y protector. El vínculo entre Sandra y Dante creció exponencialmente en los días siguientes. Mientras cuidaba de las heridas de su fiel compañero, Sandra se dio cuenta de cuánto dependía emocionalmente de él y de cómo su presencia le brindaba consuelo. Dante, por su parte, parecía entender que Sandra también estaba atravesando un proceso de curación. Cada vez que ella se sentaba en el sofá o lloraba en silencio, él se acercaba, apoyaba su cabeza en su regazo y permanecía allí, calmándola con su simple existencia. Mientras tanto, Sandra comenzó a trabajar en su desarrollo personal. Asistió a terapia para superar los traumas recientes y comenzó a ver a Dante como una fuente constante de inspiración. Su valentía y lealtad le recordaban que ella también podía ser fuerte y valiente. Pronto, Sandra decidió que era momento de mudarse a un lugar más tranquilo, donde ambos pudieran comenzar de nuevo. Encontró un pequeño apartamento con un parque cercano, ideal para que Dante pudiera disfrutar del aire libre. El día de la mudanza fue significativo. Sandra, mientras empacaba las últimas cajas, recordó todo lo que habían pasado juntos en tan poco tiempo. Dante la miraba desde la puerta, con su energía renovada y sus ojos llenos de amor incondicional. Cuando llegaron a su nuevo hogar, ambos exploraron el lugar juntos. Sandra, emocionada, dejó que Dante fuera el primero en correr por el pequeño patio. Su alegría al moverse libremente fue un recordatorio de todo lo que habían superado. Finalmente, Sandra comprendió cuánto había crecido gracias a su leal compañero. Su confianza en sí misma se había restaurado y su visión del futuro era más optimista. Dante, como siempre, permanecía a su lado, listo para afrontar cualquier desafío. La experiencia no solo los unió más que nunca, sino que les dio una nueva oportunidad para construir una vida llena de amor, seguridad y esperanza. En ese momento, mientras ambos descansaban juntos en su nuevo sofá, Sandra acarició a Dante y le susurró:
gracias por salvarme, siempre estaremos juntos. La historia de Sandra y Dante nos enseña que el amor y la lealtad trascienden las palabras. En el momento más oscuro de su vida, Dante, un perro que muchos habrían considerado común, demostró un valor y una devoción extraordinarias. Su acción no solo salvó a Sandra básicamente, sino que también le dio la fuerza emocional para reconstruir su vida y priorizar su felicidad y bienestar. Este vínculo inquebrantable nos recuerda el impacto positivo que los animales pueden tener en nuestras vidas, brindándonos apoyo, protección y amor incondicional incluso en los momentos más difíciles. Historias como la de Sandra y Dante nos inspiran a valorar y proteger a nuestros amigos de cuatro patas. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal para descubrir más relatos de valentía, amor y resiliencia que demuestran por qué los perros son los héroes silenciosos en nuestras vidas. Comparte esta historia con amigos y familiares amantes de los animales para que juntos celebremos el maravilloso vínculo entre humanos y perros. Dante nos recordó que, en un mundo lleno de desafíos, siempre hay esperanza cuando hay amor.